Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. Para este video me gustaría dedicárselo a los últimos 2 dones de los 18 dones que hemos estado hablando durante este tiempo sobre los dones del Espíritu, que vendrían siendo los dones de gobernar y de administrar. La palabra gobernar que se utiliza en la palabra de Dios en Romanos, mis amados hermanos, Romanos 12, versículo 8, se pronunciaría en el griego proistemi, que viene siendo gobernarse a sí mismo como tener el poder para gobernar. Mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, que el Señor ha destinado, ¿verdad?, los dones como el de ayuda, el de misericordia, ¿verdad?, para que sea para utilidad para la iglesia, porque recordemos que todos los dones son para la edificación, exhortación y para la edificación de la iglesia. Por eso este don, el de gobernar, no se refiere a un gobierno humano, un gobierno natural, sino se refiere a un gobierno espiritual por medio del Espíritu Santo. Recordemos que en la palabra, ¿verdad?, dice que donde el Espíritu Santo es Señor, o donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Muchas diferentes versiones de la Biblia dicen que donde está el Espíritu de Dios, y verdaderamente lo que dice allí es en donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. ¿Y qué hay libertad? Libertad de gobernarse a sí mismo, puesto que la libertad no es libertinaje, sino más bien es gobernarse a sí mismo. Entonces, mis amados hermanos, continuando, esta palabra tiene un derivado de la palabra prostatis, que viene siendo el numeral 4368 de la Strong Concordance, o de las concordancias bíblicas. Esto se menciona solamente una vez en la Biblia y se le da a nombrar a una mujer, a Phoebe, de la iglesia, creo que era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Cuando el apóstol Pablo les dice, veamos dónde lo dice. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que a ella la procure y la bendiga y la cuide, porque ella ha sido una patrona para aquella iglesia. Y recordemos que ese tipo de patrón, o esa palabra patrón, viene siendo el gobernar. Ahí esa palabra prostatis viene siendo la palabra prosteimi, que viene siendo el numeral 4291, que quiere decirse gobernar por medio del Espíritu Santo. Entonces esa mujer, Phoebe, que era diaconisa de la iglesia de Cencrea, era una mujer que gobernaba, y que gobernaba, hermanos, de una manera fantástica, de una manera asombrosa, que hasta el apóstol Pablo le dice al Timoteo, que aquí no estamos hablando de un Timoteo que era simplemente un hermano, ni siquiera estamos hablando de Timoteo un pastor, estamos hablando de un apóstol, puesto que Timoteo era un apóstol, porque Timoteo, el apóstol Pablo le da testimonio de que él era un apóstol. Entonces, un apóstol demandando a otro apóstol que procure a una diácono, hermano, entonces esa hermana, esa diaconisa, debió haber sido una mujer esencial, una mujer de esas que son verdaderamente necesarias para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, el don de gobernar es como que le da un plus a tu servicio. Si tú eres diácono, si tú eres de la alabanza, si tú eres el de la seguridad, o cualquier uno de las áreas en que tú estás, ¿verdad?, para edificar la iglesia, sea tanto espiritual como también física, como limpieza, de seguridad.
Este don de gobernar te ayuda no solamente a gobernarte a ti mismo, para tener ese espíritu de templanza, para de esa manera tratar a los que son más bajos que tú como menos, sino más bien tratarlos como si fueran mayores que tú. Porque recordemos, mis amados hermanos, que el Señor, ¿verdad?, nos dice a nosotros que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que servir al menor. Entonces, este don de gobernar viene siendo como gobernarse a sí mismo, sabiendo que tú tienes una autoridad mucho mayor que cualquier otro, ¿verdad?, que esté menor rango que tú, pero aún así someterte bajo la autoridad, no de ellos, sino bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de tu sombra apostólica, que viene siendo el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, de un ministro del Señor. Pero también el mismo ministro tiene que tener el don de gobernar, porque puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser evangelista, pastor o maestro, pero si no tiene este don de gobernar, no va a saber llevar al pueblo, ¿verdad?, hacia la verdad y hacia la justicia, hacia el camino que lleva al Señor. Porque si el ministro no tiene este don, entonces, como es más, hasta el apóstol Pablo lo dice, el que quiere ser, ¿verdad?, este obispo, que buena obra desea, pero uno de los requisitos es que tiene que gobernarse a sí mismo como gobernar su casa. Entonces, si uno no tiene este don de gobernar su propia casa, que es su propia vida, como a su familia, a sus hijos, entonces, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? Entonces, este don te ayuda a tanto gobernarte en tu propia persona como a los que están a tu alrededor. Este don es específicamente para aquellos que son como los ancianos, porque también lo vemos en Tito, capítulo 1, versículo 7, en donde el apóstol Pablo le dice a Tito que le diga a los ancianos, bueno, más bien le dice a Tito que tiene que procurar con doble honor a los ancianos dignos que han ejercido este gobierno sobre la iglesia, porque son dignos de doble honor. Entonces, los que son gobernantes, aquellas personas que tienen a su poder, además, hermanos, ¿verdad?, como que él es el líder, él es el líder, un anciano, porque de hecho los ancianos son los que siguen después de la autoridad del pastor, y los ancianos son los que se encargan de vigilar a los líderes, que vienen siendo los líderes como de jóvenes, los líderes de la alabanza, los líderes del diaconado. Los ancianos son los que tienen que tener este don para cuidar y vigilar a los líderes, porque si no los vigilan, entonces ¿qué va a pasar? A Moisés, su suegro le dijo, pon ancianos, pon líderes, pon hombres que gobiernen al pueblo, para que de esa manera carguen la misma carga que tú, porque si no tú te vas a morir, si sigues cargando tú solo con toda esta carga, con todo este pueblo. Entonces, hermanos, tú anciano, tú que tienes bajo tu poder, además líderes, tú tienes que tener este don para que de esa manera tú puedas ejercer tu oficio de una manera esencial, más placentera, como perfume agradable al Señor. Esto es lo que esto es lo que es el don de gobernar. Ahora prosigamos al don de administrar. El don de administrar, mis hermanos, es un don maravilloso. Miren, este don se pronuncia en la palabra griega kubernesis. Viene siendo el numeral 29 a 11. Esta palabra se define de la manera más sencilla, es pilotaje. Pero si lo vamos más a un sentido más espiritual, es la persona que dirige tanto en lo espiritual como en lo físico los asuntos de la iglesia. Mis amados hermanos, hay líderes que se encargan
de administrar ciertos aspectos de la iglesia. Tanto los líderes de los jóvenes o como de los niños que administran tanto los recursos de enseñanza como los recursos humanos. Y recordemos que un recurso humano es la persona a la cual se está edificando. Entonces, si hay personas que tienen a su poder tanto vidas humanas como también cosas físicas que administrar, tenemos que tener este don para de esa manera desempeñar un trabajo en orden. Recordemos que el orden atrae la bendición. Recordemos que la tierra estaba en desorden y el Señor empezó desde el desorden hasta crear un orden. Entonces, mis hermanos, todo servidor del Señor, porque recordemos que los dones son para edificar a la iglesia. Entonces, todo servidor que anhela obispado tiene que ser hallado fiel. Recordemos también en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, que los administradores tienen que ser hallados fieles. ¿Y por qué fieles? ¿Qué es la definición de fidelidad? La definición de fidelidad es muy amplia y es demasiado larga para definirla. Entonces nada más lo utilizaremos como aquellos que administran con honor y con respeto las cosas que no les pertenecen. Miren, mis hermanos, una de las cosas que se tiene que administrar son los misterios de Dios. Y recordemos que a nosotros los hijos se nos han dado los misterios de Dios. A los fieles servidores son los que administran los misterios. Entonces, eso lo podemos ver aquí lo podemos ver, mis amados hermanos, en 1 Corintios 14, 27. Administrar bien los misterios de Dios, que es que tú cuando des enseñanza, tú cuando prediques, tienes que predicar conforme a la palabra. No puedes salirte del camino, nada más por el camino de la palabra, porque hay que administrar los misterios. Otra cosa que se tiene que administrar son los dones, hermanos. Sí, los mismos dones del Espíritu Santo, como los dones del Hijo y como los dones del Padre, son los que se tienen que administrar. Recordemos que los dones del Espíritu son estos 18 dones. ¿En qué manera se puede administrar un don? Es en el momento cuando se está en la profecía, ¿verdad? Cuando el pueblo empieza a profetizar. No pueden estar dos al mismo tiempo profetizando. Un hombre que tenga, o una mujer que tenga este don, tiene que ir y poner un orden. Porque dos no pueden estar profetizando al mismo tiempo. O no pueden estar hablando en lenguas todos al mismo tiempo. Todos tiene que hacerse con orden, porque el Señor le atrae el orden. Porque el Señor, si se manifiesta en una iglesia que hay desorden, es por misericordia. Pero si verdaderamente esa iglesia se dedicara a ordenarse completamente, el Señor, por amor y deleite, se derramaría de su espíritu en esa iglesia, en ese culto, en ese lugar, porque aprendieron la bendición de estar en orden. Y recordemos que el Señor se deleita cuando todo está en orden. También, mis amados hermanos, una de las cosas que se tienen que administrar son los diezmos y las ofrendas. Aquí lo podemos ver en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya pan en mi casa. Recordemos, hermano, que la palabra de administrar viene siendo administrar cosas espirituales como también cosas materiales. Y el dinero, hermanos, es algo material. Sí, hermanos, el dinero, lo que uno palpa, lo que uno trabaja y uno le pagan en su trabajo, eso es lo que tenemos que dar de diezmo, el 10%. Cuando llega el 10%, el diezmo a la iglesia, el hermano encargado de la administración del dinero de la iglesia tiene que ser un buen administrador. ¿Por qué? Mis amados hermanos, recordemos
que el principio de la bendición, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Lo podemos ver, mis amados hermanos, en Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Y también lo podemos ver en contraparte, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, una persona que está a cargo de administrar los recursos financieros de una congregación, de una iglesia, tiene que saber que tiene que ser primeramente sabio, administrar bien la sabiduría de Dios, para de esa manera tener un temor reverencial al Señor y de esa manera que no le pase lo mismo que le pasó a Judas, que él sustraía de la bolsa de los diezmos y de las ofrendas. Por eso, mis amados hermanos, una de las cosas que se tiene que administrar son los recursos financieros, económicos de las iglesias. Y todo aquel que trabaje en ello tiene que ser un hombre y mujer que tienen que tener este don para de esa manera desempeñarse aún mejor, pero sobre todo con temor reverencial al Señor. Y por último, una de las cosas que se tienen que administrar son las bendiciones. Y recordemos que las bendiciones pueden ser tanto espirituales como físicas. Una administración de una bendición, mis amados hermanos, son los milagros. Hermanos, recordemos que en las iglesias siempre tiene que haber milagros. Siempre. De todo culto tiene que haber un milagro. Y sí los hay, aunque no se vean. Cuando una persona va a entregar su vida a Cristo y se entrega, ese es un milagro. Entonces tiene que haber un administrador, que cuando una persona entrega su vida al Señor, ¿verdad? Sobre todo los del evangelismo, que son los que se encargan de esto, tienen que ser administradores de las almas de nuestros hermanos. Cuando llega una persona que no conoce a Cristo, entra a la iglesia, se convierte al Señor, esa persona tiene que ser administrada para de esa manera ser acercada a nosotros, y que nosotros, por medio de un espíritu de mansedumbre y de humildad, poder administrarle amor, comprensión, consolación, y de esa manera juntarlo a nosotros, integrarlo a la iglesia, integrarlo al cuerpo de Cristo, y de esa manera que se perpetúe en su vida allí y que lleguen por ende los demás de su familia. Esas son las bendiciones, administrar las bendiciones que llegan a la iglesia, tanto físicas, que vienen siendo las vidas humanas de nuestros hermanos que se van a reconciliar, como los que van a entregar su vida a Cristo, como también las bendiciones que a veces llegan, las donaciones, primicias, despensas. Todo eso se tiene que administrar de la mejor manera y también entregárselas a las personas que verdaderamente lo necesitan. En esto, y por último, les recuerdo 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Tenemos que ser administradores fieles, tenemos que ser gobernantes fieles. Estos dos de los maravillosos dones, ¿verdad? Que tal vez no muchito lo sabíamos, pero ahora por medio de esta dulce y revelación del Espíritu Santo, ahora lo comprendemos aún mejor. Ahora, hermanos, en la palabra dice: buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Pero también recordemos que todo se tiene que hacer con amor. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer con amor, y por amor al Señor y por amor a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Espero y estas palabras hayan sido de su edificación y su de bendición. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los vemos en la próxima. Bendiciones, amados.